La plaza polvorienta hervía de voces y moscas cuando Isela, con la soga enrollada en la muñeca, arrastró a la vaca huesuda hasta el centro. Respiró hondo y dijo en voz clara, frente a puestos, niños y miradas que la pesaban como a mercancía: «Señor, ¿compra mi vaca? Mi hermana tiene hambre». Algunos rieron, otros hicieron sonar monedas invisibles. Marina, sentada junto al abrevadero, escondió la cara en las rodillas mientras la barbilla le temblaba. El alguacil fingió arreglar una balanza. El panadero susurró algo cruel que olía a levadura triste. Entonces, el paso firme de un hombre abrió un pasillo entre sombreros y sombras. Valentín Rojas, ranchero de manos anchas, se detuvo frente a Isela sin mirar a los burlones, y la vaca, como si comprendiera, dejó de forcejear. Valentín preguntó el precio con voz simple. Isela apenas pudo responder, y él puso sobre la mesa de un puesto una bolsa con plata que hizo callar los dientes de las risas. «La compro», dijo, pero en vez de tirar de la soga, llamó al panadero, al carnicero y a la dueña de la fonda. Ordenó hogazas calientes, lonjas de carne y un jarro de leche tibia. Bajo las miradas incrédulas, el ranchero llenó su mesa de pan moreno, pan recién abierto, pan que crujía como ramas secas al partirlo, y sentó a Marina en la cabecera como si fuera visita de honor. Isela quedó de pie, sin saber dónde poner las manos, hasta que Valentín la invitó con un gesto a sentarse también. Le sirvió primero a la niña, luego a ella, y el olor noble del pan le aflojó a Isela las lágrimas que llevaba días guardando. Los hombros de la plaza se encorvaron, tal vez por vergüenza, tal vez por hambre. Alguno murmuró que aquello no estaba bien, que un ranchero no debía mezclar su mesa con gente sin apellido. Pero Valentín partió otra hogaza y la dejó frente a la niña, como quien pone un escudo ante las piedras. «La vaca se queda aquí por ahora», dijo, sin dureza, «y ustedes comen primero». Marina alzó la cara con migas pegadas a la comisura, y el mundo se le volvió redondo, tibio, posible. Entonces Valentín, sin pedir gracias ni permiso, se quitó el sombrero, miró a Isela y a Marina, y juró en silencio que nadie volvería a reírse de sus hambres mientras él respirara. Ese fue el comienzo. El sol caía de lado sobre la plaza cuando Isela y Marina, aún con el sabor del pan en la boca, se levantaron de la mesa improvisada. Valentín había pagado también un saco de harina y un poco de manteca para que se llevaran, y la bolsa colgaba ahora de la mano temblorosa de Isela, como si pesara más que la vaca misma. El murmullo de la gente la seguía mientras caminaban, no tanto por curiosidad, como por esa mezcla de escándalo y envidia que crece rápido en los pueblos chicos. Desde un portal, la esposa del boticario dijo en voz alta que nunca había visto a un ranchero tan atrevido. El viejo que vendía cueros se encogió de hombros y espetó que seguro había un motivo oculto. Marina, aferrada a la falda de su hermana, no entendía por qué las miradas parecían pinchar más que el hambre. Isela, sin embargo, sentía como cada paso desde la plaza hasta su cabaña era contado y comentado, como si alguien ya estuviera escribiendo la historia en la arena para que el viento la repitiera. Al llegar a la puerta, encontraron sobre el escalón una nota clavada con un cuchillo. No se confíen. Nadie regala nada sin pedir algo a cambio. Isela la arrancó de un tirón, escondiéndola antes de que Marina la leyera, y la quemó en la chimenea. Esa noche, mientras la hermana dormía con el estómago lleno por primera vez en semanas, ella no pudo conciliar el sueño. Recordaba la mirada de Valentín. No era de un hombre que buscara compra fácil, sino de alguien que había visto demasiado y sabía callar. Sin embargo, las palabras de los otros resonaban como ecos que querían convencerla de lo contrario. Al amanecer, el canto de un gallo anunció el inicio de otro día, y un golpeteo suave en la puerta hizo que Isela se pusiera en pie, alerta. Al abrir, encontró a Valentín, sombrero en mano, con la vaca atada y un costal de maíz sobre el lomo. «Comerán mejor si la ordeñan ustedes mismas», dijo. Antes de que Isela pudiera responder,
Notó que en la calle, detrás de él, 2 hombres del pueblo observaban la escena con los brazos cruzados. La tensión se podía cortar, pero Valentín, ignorándolos, amarró la vaca junto al corral y se marchó con una leve inclinación de cabeza. Isela cerró la puerta y apoyó la espalda en ella, sabiendo que el gesto generoso del ranchero había encendido algo más que gratitud. También había encendido la mecha de una conversación peligrosa que podía volverse contra ellos en cualquier momento. El calor de la mañana no alcanzaba a secar el nerviosismo que Isela sentía cuando salió al patio a ordeñar la vaca. Marina corría alrededor, persiguiendo una mariposa, ajena a la nube de comentarios que todavía flotaba en el aire desde la plaza. Mientras llenaba el cubo con la leche tibia, vio acercarse al carnicero, un hombre ancho de hombros llamado Rufino, que se secaba las manos en un trapo y miraba a los lados como si no quisiera ser visto allí. «Muchacha, escucha bien», dijo en voz baja, apoyándose en la cerca. «Ayer, después de que Valentín les dio de comer, vi al capataz de don Casimiro, el terrateniente, hablar con el alguacil. Decían que no les conviene que un ranchero importante ande mezclándose con gente como ustedes. Puede que vengan a buscar un motivo para echarlas del pueblo». Isela frunció el ceño, con la mano aún sobre la ubre, sintiendo cómo el cubo se llenaba más despacio. «¿Y por qué me dice esto?», preguntó, sin ocultar su desconfianza. Rufino bajó la mirada, quizá avergonzado. «Porque sé lo que es pasar hambre, y porque Valentín no es como ellos creen. Pero si él insiste en ayudarlas, todos los ojos se pondrán sobre ustedes. Cuídense, y cuiden lo que dicen». Dicho esto, se alejó antes de que alguien lo viera hablando con ella. Marina se acercó con un ramo de flores silvestres, sonriendo. Pero Isela sintió un peso en el pecho. No era solo la amenaza de hambre, ahora había otra, invisible pero más peligrosa. Cuando el sol estaba en lo alto, Valentín volvió, esta vez con un saco de sal y otro de frijoles. No entró, se quedó junto al portón. «Sé lo que se murmura», dijo sin que ella mencionara nada. «No voy a dejar que nadie la saque de aquí, pero necesito que confíen en mí y no le den a nadie razón para señalarlas». Sus palabras eran firmes, pero había algo más en su mirada, una sombra que Isela no supo descifrar. Asintió, guardando silencio, y él se marchó con la misma calma con que había llegado. Esa tarde, cuando Isela y Marina comían juntas, un golpe seco en la pared las hizo sobresaltarse. Afuera, colgado de un clavo, había un trozo de tela con un mensaje pintado con carbón. «Lo que se empieza en la plaza, se paga en el campo». Isela lo arrancó con rabia, pero en su interior comprendió que lo que comenzó con pan y dignidad, ahora se estaba convirtiendo en un pulso silencioso contra fuerzas que no perdonaban los gestos nobles. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, roto solo por el mugido de la vaca y el crujir de las tablas bajo los pasos de Isela. Marina aún dormía, envuelta en la manta que Valentín había dejado días atrás, cuando un sonido de cascos y ruedas llegó desde el camino. Isela salió al umbral y vio una carreta negra, tirada por 2 caballos lustrosos, detenerse frente a su casa. De ella bajó un hombre alto, de bigote cuidado y sombrero de ala ancha. Don Casimiro Landa, el dueño de la mitad de las tierras alrededor del pueblo. Detrás, 2 guardias lo flanqueaban, con la rigidez de quien espera órdenes. «Así que tú eres la muchacha de la vaca», dijo, con voz que parecía acariciar y cortar a la vez. Isela apretó los labios, sin apartar la mirada. «No era mi intención incomodar a nadie», respondió. Casimiro sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Incomodar? No, niña. Lo que hiciste fue dar de qué hablar. Y cuando la gente habla, se crean problemas. Valentín Rojas tiene un nombre que mantener, y tú... Bueno, tú solo tienes esa choza y una hermana flaca. Tal vez te convenga pensar bien con quién te sientas a la mesa». La amenaza estaba envuelta en un tono amable, pero Isela la sintió como un filo en la garganta. «Mi hermana comió porque un hombre tuvo bondad. No veo delito en eso», dijo, intentando que su voz no temblara.
Casimiro soltó una breve risa y caminó hacia la vaca, examinándola como si fuera suya. Este animal me pertenece, aunque tú creas lo contrario. Le pertenece a mis tierras, y todo lo que se cría aquí tiene dueño, y no eres tú. Y se la dio un paso adelante, interponiéndose. Fue vendida y pagada, ya no es suya. Los guardias se tensaron, pero Casimiro levantó una mano, deteniéndolos. Aún no. Por ahora, disfruta de tu pan, porque el hambre vuelve rápido, y yo sé esperar. Con esas palabras, subió a la carreta y partió, dejando tras de sí un polvo espeso y un sabor metálico en la boca de Isela. Entró de nuevo, cerrando la puerta con tranca, y encontró a Marina despierta, frotándose los ojos. No le contó la visita, pero sabía que el día en que Casimiro decidiera cobrarse lo que creía suyo, no habría portón ni tranca que lo detuviera. Afuera, el eco de los cascos se desvanecía, pero en su pecho crecía la certeza de que el gesto de Valentín no había comprado solo pan, sino también una guerra silenciosa. Esa tarde, mientras Isela recogía agua del pozo comunal, notó que las conversaciones se apagaban a su paso. Mujeres que antes le sonreían apartaban la vista, y un par de niños que jugaban con un aro fueron llamados por sus madres como si ella trajera consigo alguna peste invisible. Una de las lavanderas, sin poder contener la lengua, dejó caer la frase que encendió su alarma. Dicen que le pagaste al ranchero con algo más que la vaca. El balde que Isela sostenía golpeó contra la piedra del brocal, salpicando agua sobre su falda. No dijo nada, pero su cara ardía mientras regresaba a la cabaña. Al llegar, encontró a Valentín apoyado en la valla, observando cómo Marina intentaba ordeñar la vaca con manos pequeñas y torpes. Necesitan aprender a hacerlo juntas, así no dependen de mí, dijo él, sonriendo apenas. Isela lo miró, y en ese instante la sonrisa se borró. Están diciendo cosas sucias sobre por qué me ayudaste. Valentín frunció el ceño, caminó hasta ella y habló lo suficientemente alto como para que dos curiosos que pasaban por el camino escucharan. Te ayudé porque tienes valor y porque tu hermana no merece pasar hambre. El que piense otra cosa, que venga y me lo diga a la cara. Luego, bajando la voz, añadió, pero entiende, Isela, la lengua de este pueblo puede matar más rápido que un cuchillo. Si Casimiro está detrás de esto, no se detendrá. Marina, ajena a la tensión, logró llenar medio cubo y lo levantó orgullosa. Valentín la felicitó con una palmada suave. Sin embargo, antes de irse, dejó algo envuelto en un trapo sobre la mesa. Un cuchillo de caza, con el mango desgastado pero la hoja limpia y afilada. Por si el hambre no es lo único que viene a su puerta, dijo. Y se marchó sin esperar agradecimientos. Esa noche, mientras Marina dormía abrazada a la manta, Isela examinó el cuchillo bajo la luz tenue del candil. No era solo un arma, era un mensaje. La ayuda de Valentín las ponía en el centro de un conflicto, y ella debía decidir si se encogía ante las amenazas o se mantenía en pie. Afuera, el viento traía murmullos de conversaciones que no podía entender del todo, pero que intuía llevaban su nombre. En algún lugar, Casimiro debía de estar sonriendo, convencido de que el miedo haría su trabajo. Isela, con el cuchillo sobre las rodillas, empezó a pensar que quizá había llegado la hora de aprender a devolver las miradas sin bajar la vista. El amanecer trajo un aire espeso, como si las paredes de la cabaña retuvieran un presentimiento. Isela salió al corral con el cuchillo de caza escondido bajo el delantal, y vio que la vaca rumiaba tranquila, ajena a las tensiones humanas. Marina dormía aún, pero en la mesa quedaban las últimas hogazas que Valentín había traído. El pan, que al principio parecía abundante, ahora se contaba como se cuentan las monedas antes de un viaje incierto. Mientras cortaba un pedazo para el desayuno, oyó pasos en la entrada. Se asomó y vio a Rufino, el carnicero, con el ceño fruncido y un saco en la mano. Traigo algo de carne, pero escóndelo. Hay ojos que quieren verlas vacías, dijo, entrando rápido.
Sentado a la mesa, bajó la voz. Anoche, en la cantina, Casimiro habló de organizar un trueque público. Dice que Valentín tendrá que demostrar que la compra de la vaca fue legítima o perderla, y a ustedes con ella. Isela sintió como el pan se endurecía en su boca. Rufino la miró con gravedad. Ese hombre no negocia limpio, y lo sabes. Antes de que ella respondiera, el portón chirrió y apareció Valentín, polvoriento, con una mirada que decía que ya conocía la noticia. El trueque es mañana. Quiere que yo lleve la vaca al mercado y la cambie por algo que él elija. Es su forma de decir que nunca fue mía, ni tuya, dijo, apoyando las manos en la mesa. Marina entró frotándose los ojos, y el silencio se hizo incómodo. Valentín enderezó la espalda y habló con calma. No voy a permitir que él use este pueblo para humillarlas. Pero si voy al mercado, necesito que ustedes estén preparadas para lo que venga. Isela pensó en las risas, en las miradas afiladas, y en cómo el pan que quedaba en la mesa era testigo de una generosidad que el pueblo quería convertir en vergüenza. Tomó aire y dijo, si vamos, iremos todos. No me esconderé en la casa mientras usted da la cara por nosotras. Valentina asintió, y Rufino soltó un resoplido de aprobación. Afuera, el sol subía y proyectaba sombras largas, como si anunciara que ese día, en la plaza, no solo se intercambiarían bienes, sino dignidades. Mientras el ranchero se marchaba, Isela guardó el cuchillo en su cesta, junto al pan, entendiendo que en un pueblo donde los rumores eran más filosos que el acero, a veces la única forma de cortar la sombra era enfrentarla de frente, bajo la luz del día. La plaza del mercado estaba más llena que de costumbre, como si todo el pueblo hubiera decidido presenciar aquel trueque anunciado con tanto veneno. Los puestos rebosaban de telas, especias y animales, pero el murmullo principal se centraba en la carreta de Valentín, donde la vaca de Isela masticaba heno ajena al destino que se discutía. Isela llegó junto a Marina con el cuchillo escondido en la cesta y la cabeza erguida, consciente de que cada mirada evaluaba su ropa gastada y su paso firme. Rufino, desde su puesto de carne, les hizo un leve gesto de apoyo, pero no se acercó. Sabía que hoy, cualquier palabra mal dicha podía costarle caro. Casimiro apareció vestido con un chaleco bordado y botas relucientes, flanqueado por el alguacil y dos hombres armados. Rojas, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Aquí estamos para hacer justicia al comercio. Esa vaca fue criada en mis pastos, y aunque la muchacha crea que es suya, aún no se ha demostrado un intercambio legítimo. Valentín no apartó la vista. Pagué por ella en público. No hubo engaño. Casimiro sonrió con una mueca lenta. Entonces no temerás un nuevo trato. Cambias la vaca por algo que yo elija, aquí y ahora. Un murmullo de expectación recorrió la plaza. Isela dio un paso adelante. Esa vaca la vendí yo, y fue para que mi hermana comiera. No acepto que se nos use para un espectáculo. El alguacil rió por lo bajo, pero Valentín puso una mano en el hombro de Isela, sosteniéndola en su lugar. ¿Qué propones, Casimiro?, preguntó el ranchero. El terrateniente señaló a un saco grande de grano podrido junto a su carreta. Esto, el valor que tú creas haber pagado. Hubo risas y exclamaciones, y Marina apretó la mano de su hermana con fuerza. Valentín miró el saco, luego la vaca, y dijo, «No, pero haré otro intercambio. Mi caballo por la libertad de esta vaca y de quienes dependen de ella». La plaza quedó en silencio, sorprendida por la oferta. Casimiro lo observó, buscando el truco. «¿Y por qué haría yo eso?», preguntó. Valentín respondió sin titubear. «Porque mi caballo vale más que todo tu grano. Y porque si rechazas, todos aquí sabrán que esto nunca fue por justicia, sino por humillar a dos mujeres». El silencio se volvió incómodo. Incluso algunos de los hombres de Casimiro miraron al suelo. El terrateniente, atrapado en su propio juego, asintió con desgano. Trato hecho. La multitud murmuró.
y Valentín soltó la soga de la vaca para entregársela a Isela. Ella la tomó, sintiendo que, aunque el animal seguía siendo el mismo, ahora llevaba consigo un pedazo de orgullo recuperado. El trueque se cerró bajo el sol implacable, y el murmullo del mercado se transformó en un rumor que corría de puesto en puesto. Valentín había entregado su caballo más veloz para proteger la vaca y la dignidad de dos mujeres que no llevaban su apellido. Isela, con la soga firmemente enrollada en la mano, sintió el peso de ese sacrificio como si fuera un abrigo demasiado grande para sus hombros. Marina acariciaba el lomo del animal, ajena a la tensión que aún vibraba en el aire. Casimiro, con una media sonrisa, montó el caballo recién adquirido y salió de la plaza, dejando tras de sí una estela de polvo y la sensación de que, aunque había aceptado el trato, no había renunciado a la revancha. Valentín, en cambio, se quedó mirando la calle por donde se fue, como quien mide la distancia hasta la próxima batalla. «Ese caballo era tu orgullo», dijo Isela en voz baja. Valentín encogió los hombros. «No vale más que ustedes comiendo tranquilas». La frase quedó flotando, cargada de una sinceridad que la hizo apartar la mirada. Mientras regresaban al rancho, Rufino se les unió a medio camino. «No canten victoria todavía», advirtió. «Casimiro no pierde así nomás. Hoy se dio porque había testigos, pero buscará otra forma de recuperar el control, y tal vez no sea con palabras». Isela lo sabía. La plaza les había dado una pequeña victoria pública, pero también había encendido más chismes y resentimientos. Cuando llegaron a la cabaña, Valentín descargó un saco de avena y una manta gruesa sobre la mesa. «Para la vaca y para ustedes», dijo, y antes de marcharse, miró directamente a Isela. «Si algo sucede, no duden en ir al rancho, día o noche». Ella asintió, sintiendo que aceptar esa invitación sería cruzar un umbral del que no podría volver. Esa noche, el silencio fue distinto. No había risas lejanas ni el canto de la cantina, solo el crujir de las ramas, y de vez en cuando, un ruido que hacía levantar la cabeza a la vaca. Isela permaneció despierta junto a la ventana, con el cuchillo de caza cerca y los sentidos aguzados. En su mente, repasaba el momento en que Valentín soltó la soga en sus manos. Un gesto que no solo les devolvía la vaca, sino la certeza de que había alguien dispuesto a desafiar las reglas por ellas. Pero también entendía que los hombres como Casimiro no olvidaban ni perdonaban. Afuera, la luna iluminaba el corral, y el brillo en los ojos de la vaca parecía prometer que aún quedaban días difíciles por venir. La madrugada llegó con un viento frío que hacía crujir las tablas del corral. Isela, que apenas había dormido, escuchó el sonido metálico de un gancho abriéndose y se incorporó de un salto, con el cuchillo en la mano. Desde la ventana vio dos figuras encapuchadas agachadas junto a la cerca, intentando desatar la soga de la vaca. El corazón le golpeó el pecho, pero en lugar de gritar, salió en silencio por la puerta trasera, rodeando la cabaña para quedar detrás de ellos. «No es suya», dijo con voz firme, y el filo del cuchillo brilló a la luz pálida de la luna. Los hombres se giraron. Uno era joven, con el miedo pintado en el rostro, pero el otro tenía la mirada seca de quien cumple órdenes sin cuestionar. «No queremos problemas, muchacha. Solo devolvemos lo que nunca debió estar aquí», dijo el mayor, pero su tono revelaba que no había marcha atrás. Antes de que pudiera dar un paso, un golpe seco de herraduras resonó en el camino. Valentín apareció montado en un caballo prestado, con una escopeta descansando sobre el muslo. «Suelten la soga y lárguense antes de que la luna se oculte», ordenó, y su voz hizo vibrar el aire. Los hombres dudaron, pero al ver que Rufino llegaba corriendo desde el pueblo con un farol, soltaron a la vaca y se perdieron entre los matorrales. Rufino lanzó una maldición al viento y apagó el farol con un soplo. «No serán los últimos en intentarlo», advirtió. Valentín desmontó y miró a Isela. «No pueden seguir aquí sin protección. Casimiro está enviando mensajes, y esta vez usó a sus peones más torpes. La próxima vendrán con algo más que sogas».
Isela apretó el cuchillo, sintiendo el pulso aún desbocado. «No pienso irme de mi casa, no otra vez». Valentín sostuvo su mirada y asintió despacio. «Entonces tendrás que dejar que te ayude a convertir este lugar en algo que no puedan tomar fácilmente». Marina, despertada por el alboroto, apareció en la puerta frotándose los ojos. Y Valentín se inclinó para hablarle con suavidad, prometiéndole que la vaca estaría segura. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo, la cerca ya estaba reforzada y el corral, cerrado con un nuevo candado que Valentín había traído. El silencio posterior no era de paz, sino de tregua, y todos sabían que el siguiente movimiento de Casimiro no tardaría. Mientras el sol se levantaba, Isela acarició el lomo tibio de la vaca, con la certeza de que cada amanecer a partir de ahora sería una pequeña batalla ganada. El día siguiente amaneció con un olor dulce a pan recién horneado que Isela no esperaba. Al abrir la puerta, vio a Valentín acercarse con una carreta cargada de hogazas, costales de harina y un barril pequeño de miel. Rufino lo acompañaba, y detrás venían 3 mujeres del pueblo, cada una con una canasta. La escena atrajo a los curiosos, que se detuvieron a mirar desde el camino. Valentín detuvo la carreta frente a la casa, y sin preámbulos, empezó a descargar los víveres. «Hoy no solo ustedes van a comer», dijo, mirando deliberadamente a quienes observaban. «Hoy todo aquel que tenga hambre, venga y siéntese a esta mesa». Rufino clavó 2 tablones sobre caballetes, y en minutos improvisaron una larga mesa frente al corral. Las mujeres del pueblo comenzaron a cortar el pan, a repartir platos y a servir leche fresca de la vaca que tantas discusiones había causado. Al principio, nadie de los curiosos se acercó, pero Marina, con la inocencia que aún no conoce el rencor, tomó un trozo de pan y se lo llevó a un niño que miraba desde la distancia. Ese gesto rompió la barrera. Poco a poco, familias enteras se acercaron, y el murmullo se transformó en un zumbido cálido de voces agradecidas. Isela, de pie junto a Valentín, sentía cómo la humillación que había nacido en esa misma plaza días atrás se deshacía, mordisco a mordisco, en un acto público de generosidad que nadie podría torcer con rumores. No todos estaban contentos. Al fondo, 2 hombres de Casimiro observaban con gesto torvo antes de marcharse, seguramente para llevar noticias a su patrón. Valentín lo sabía, pero no pareció importarle. «Que vea que no tiene el monopolio del pan, ni de la dignidad», murmuró. Isela sirvió leche a una anciana, y la mujer le tomó la mano con fuerza, como si quisiera transmitirle un agradecimiento que no cabía en palabras. Cuando el sol comenzó a caer, la mesa estaba vacía y los corazones llenos. Valentín, apoyado en la cerca, miró a Isela y dijo: «Hoy ganamos algo que no pueden quitarnos». Ella asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la palabra nosotros tenía un lugar en su vida. Marina, con la boca manchada de miel, corrió a abrazarlos a ambos, y el eco de su risa quedó flotando en el aire fresco de la tarde. En ese instante, Isela supo que aunque Casimiro volviera a intentarlo, ya no serían solo 2 contra el mundo. Ahora tenían un pueblo que había probado el pan de su mesa y entendido el valor de defenderla. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en esa mesa, ¿habrías tomado el pan o habrías pasado de largo?